Bien, queridos estudiantes, ahora estamos en el siguiente tema, que es la época colonial. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es colonia en sí? ¿No? Se toma en cuenta que colonia vendría a ser después del periodo de la conquista, ¿no? Conquista entre comillas. Y está denominada mediante América con los españoles. Cuando los españoles ingresaron a nuestro país, ingresaron al imperio Tahuantinsuyo, prácticamente destronaron, hicieron todo tipo de destrucciones. A este tipo de destrucciones se le denomina conquista, según los historiadores, pero se toma en cuenta que después de esta conquista, entre comillas, sigue el periodo de virreinato de los españoles en América Latina. Bien, entonces vamos a ver que las instituciones que primaban dentro de el imperio estaba regida por un rey o dominio del rey de España, y posteriormente las instituciones se fueron insertando en nuestro territorio americano, de América Latina, perdón. Las instituciones en España tenemos rey, casa de contratación, que son los organismos encargados de todo tipo de comercio, y el Consejo de las Indias, que eran los que aconsejaban a los reyes. Más o menos así eran las instituciones en América. No podía estar el rey, pero había un virrey dentro de cada región de América que defendía el virreinato y la fe católica. Bien, estos virreinatos también estaban regidos también por gobernadores. Estos gobernadores duraban solamente 3 a 5 años y defendían sus gobernaciones que ellos tenían a cargo. Bien, y la Real Audiencia. La Real Audiencia es tomada por primera vez por tribunales de justicia presididos por el virrey. Entonces, este tribunal de justicia se podría encontrar mediante cualquier tipo de solicitud que requería. El cabildo eran prácticamente alcaldes de justicia civil y criminal. Los regidores eran los alférez reales, que se encargaban del peón y la milicia, y los alguaciles se encargaban de pescar los juegos ilegales. Bien. Muy bien, en la economía americana colonial americana latina, vamos a encontrar que los españoles era un sueño, totalmente un sueño, poder contar con diferentes tierras, tanto para la agricultura, la ganadería, la minería, utilizando como mano de obra a los indígenas de manera explotada. Por ello es que los españoles no podían trabajar y decidieron esclavizar a los indígenas. Estos españoles, dentro de la corona española, había mencionado que eran súbditos, por lo que eran libres y tenían que pagar un tributo. Pero ¿qué sucedía? Empezó las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Una encomienda es un grupo de indígenas que era designado a un español. Este español tenía que pagar tributo de los indígenas que tenía a su cargo. Pero a cambio, este encomendado debe de cuidar de los indígenas y evangelizarlos. Y aquí viene el terror de muchos de los indígenas. Lamentablemente, aquí se escuchan las denuncias de la evangelización a masacre a los indígenas. Lamentablemente nuestros compatriotas comenzaron a pagar un precio muy alto por ser esclavos, literalmente, de los españoles, y pagaban un tributo, y la idea era eliminar a toda mujer embarazada que no les servía o niña que no les servía, para no pagar los tributos correspondientes y solamente pagar de los tributos de los esclavos que sí les servía. La encomienda prácticamente era la esclavitud. Era un trabajo totalmente lamentable. No se les respetara y eran tratados como infrahumanos. Bien, la actividad minera era totalmente parte de la minita de oro de los españoles, ya que con todas las materias que hemos tenido, todo se exportaba a España, y eso era el monopolio que todos los países daban a España. Era desde Perú, desde Bolivia, desde México, todos los virreinatos o todos los gobernantes en ese entonces el imperio Tahuantinsuyo fue totalmente desmembrado, y todo lo llevaban al monopolio de España. Bien,
la actividad agrícola y ganadera también era muy rico en ese entonces porque producían muchos trabajaban en agricultura y ganadería y producían muchos productos que eran desconocidos en España e importaban y hacían su trabajo de monopolizar. Las guerras de conquista lógicamente se vinieron buscando porque muchos querían buscar la libertad, muchos indígenas querían buscar la libertad y se generaron guerras en los campos que provocaban problemas de alimentación, armas de fuego, muerte, etcétera. Lamentablemente también vinieron contagios de diferentes enfermedades de Europa, como por ejemplo la viruela y lamentablemente las condiciones infrahumanas que estaban viviendo nuestros compatriotas indígenas. Bien, entonces posteriormente a ello, ya cuando observaban que los indígenas ya se estaban prácticamente muriendo ante esta situación de esclavitud, comenzaron a comprar, por decirlo así, a personas de África, no a morenos. Comenzaron a comprarlos y a que trabajen en las tierras peruanas. Estas tierras peruanas comenzaron a trabajar ellos y comenzaron a hacer el trabajo de esclavo. Pero ahora, ¿qué sucedía? Sucedía de que muchas mujeres indígenas eran tratadas como producto sexual o como cualquier actividad sexual para los españoles, y de ellas nacían los mestizajes. Vamos a ver que la denominación de mestizo es los hijos de los españoles con las indígenas. También existían los mulatos, que son los hijos de los españoles con las africanas, y los zambos, que vendrían a ser los hijos de los indígenas y africanos. Entonces comenzaba a haber una sociedad multiétnica. Esta sociedad multiétnica comenzaba a crecer, y lógicamente que habían rasgos particulares en cada una de estas sociedades. La colonia de América, como vamos a observar aquí en este esquema, vamos a ver que está caracterizada en 4 puntos. La cultura, como le dije, la importancia de la Iglesia Católica y sobre todo el hacer el sacerdocio y la fe, que era muy importante en la cultura. Y en la sociedad habían los indígenas, que disminuyeron fuertemente ante la situación de esclavitud, los españoles y criollos, que eran los privilegiados, los mestizos, que aumentaron rápidamente, y los negros, que eran utilizados como esclavos. Bien, en la parte económica era centrado en 2 ideas. 1, el monopolio comercial de América Latina con Europa, España, ¿no? Y el sistema de flotas y galeones. Político. En lo político tenemos lógicamente las instituciones gobernadas desde España, comenzando desde el Rey, Consejo de las Indias y la Casa de Contratación. Y en lo político también vamos a encontrar cómo gobernaban las instituciones en América Latina. Teníamos el virreinato, los cabildos, y lógicamente cada uno de ellos estaban siguiendo el régimen de los españoles, ¿no? De acuerdo a la política de España. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.